Muy bien, ahí está grabando. Paso la lista. Abuin Yamila. ¿No? Alcaraz. Presente, profe. Almirón. Almirón no. Álvarez. Álvarez. Román. Ayer creo que lo vi en la clase de economía, pero en las virtuales raro que no se conecta, al menos con mis clases. Baez. Nilda. Tampoco. Bakanchuk. Bakanchuk. Julio. ¿No? Barrios. Presente, profe. Benítez. Disculpe, profe. Sí. Baganchuk está presente, está haciendo señas con la mano, pero parece que no puede prender el micrófono. Ah, ok. A ver, voy a las acá al Zoom, digamos. ¿Pusiste algo en el chat, Julio? En todo caso, deja tu presente en el chat. ¿Se entiende? Nombre y apellido completo, por favor. ¿Sí? Yo cuando cierro la sesión del Zoom, me baja también el archivo del chat. Así que, por favor, pero está bien que me avisen. Bueno, entonces estábamos en Bacachú. Va a poner su presente por el chat. Barrios, me había dicho presente. Presente. Sí, Benítez presente. Ram. Presente, profe. Bobadilla. Cabaña. Alejandra. Cabaña. Alejandra. Creo que estaba ayer también en la clase de economía, pero no suele asistir a civil. Cáceres. Cáceres, ¿no? Chemes. Presente, profe. Da Silva. Presente, profe. De León. Presente, profe. Díaz Nopov. Creo que no viene más. Dresch. Presente, profe. Faleiro. Faleiro de Bastos Damián. ¿No? Feltan. Presente. Ferreira Juan Bautista. Presente, profe. Ferreira María Ángeles. Presente, profe. Flores Rodrigo. Flores Rodrigo, ¿no? Flores Santiago. ¿Está presente Flores Santiago? No puso nada en el chat, no sé, chicos, yo no estoy viendo el chat. Profe, soy Baganchuk. Julio. Sí, ahí pude hablar porque se me trancó la compu. Buenísimo. Perfecto, Julio. Preguntaba Flores Santiago, que ayer creo que estuvo presente en economía, pero usual y habitualmente no viene tampoco a mis clases de civil. Flores Santiago, ¿no está? Gal Marini. Gal Marini. Garay. Garay. Tampoco. Garallo. Garallo. Tampoco. García dos Santos. Presente, profe. Gauto. Presente. Jiménez Borges do Amaral. Presente, profe. Se escuchó medio tenue, pero está perfecto, Magalí. Jiménez Ana Paula. Presente, profe. Gómez. Gómez. González Maumarí. Presente, profe. González Fiorella. Presente, profe. Grance Caballero. Creo que no viene más, ¿no? Juliano. Julián. Presente, profe. Bien, bien. Kit. Kit.
esta alumna, esta compañera tampoco, al menos en mis clases no las tengo registradas. Nadia, ¿ustedes la ubican, chicos? ¿Chicos y chicas? A No, la Nadia. verdad que no, profe. En civil, pero vino o sea, mandó el parcial en todo caso, rindió la semana pasada. ¿Habrán hablado con Amanda el tema de que nos vimos sorprendidos como profes? De que usualmente cursan como mucho 42, 43 alumnos y hubieron 55 exámenes. O sea, hay gente que no está viniendo al cursado. ¿Sí? No se olviden que civil es una materia de cursado obligatorio, sea virtual o presencial. ¿Sí? Y podrán tener una hermosa nota de los exámenes parciales, pero si no cumplen el requisito de asistencia, ¿sí? En los niveles que exige la facultad, ya sea para regularidad o promoción, digamos, ordinaria, o si alguno tiene algún certificado laboral, en cuyo caso se reduce el porcentaje de asistencia, bueno, tengan en consideración ellos, ¿sí? Que el que no estuvo presente, cuando pasemos el informe de asistencia, obviamente que difícilmente van a poder acreditar ese requisito. Bueno, continuamos. Klein, Julieta. Presente. Mantilla. Presente, profe. Martins. Martín Ramona. Creo que en las últimas clases tampoco está viniendo. Ayer no estuvo en economía tampoco. Ramona. Medina. Presente, profe. Presente. Moreno. Presente. Müller Eliana. Presente, profe. Müller Milagros. Presente, profe. Neumann. Presente. Oliveira. Presente, profe. Oviedo. Presente, profe. Petersen. Creo que no viene más. Douglas. Ramírez. Selena tampoco creo que viene más. Riegel. Presente. Rodríguez. Presente, profe. Romero Lloret. Presente, profe. Rulet. Presente, profe. Ruiz. Gonzalo. Creo que no está viniendo más. Zamudio. Héctor. Tampoco. Sánchez. Presente, profe. Santarém. Presente, profe. Sarasúa Ferreira. Presente, profe. Yoles. Presente. Silveira Martins. Presente. Solís. Presente, profe. Tiburcio. Presente. Toledo. Creo, Gisela, no sé si ya pudo solucionar el tema del micrófono, había escrito en el chat. Está ok el presente. Basiuta. Basiuta, Carolina. ¿No? Bastique Roldán. Presente, profe. Muy bien. Vergara. Vergara Gonzalo. Verón. Verón Martín, tampoco. Bertacnic. Presente, profe. Winhack. Presente, profe. Wollenberg. Presente, profe. Almada. Presente, doctor. Galarza. Galarza Rita. No aún. Bueno, vamos a cerrar la lista de... Profe, Toledo presente, ahí pude arreglar mi micrófono, igual escribí por el chat. Bien, 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 perfecto ya. Te habíamos considerado. Gracias, Gisela. Bueno. Primera cuestión resuelta. Estoy yendo a las páginas 2 y 3. Viendo algunas caripelas que no había visto anteriores a ese. Bueno, gente, como les anticipé, quizás alguna novedad ya tienen, no han sido notificados al correo institucional y demás. Saben que desde mediados de la semana que viene vuelve el cursado presencial en todas las materias. ¿Ya sabían algo de eso? Pregunto. Sí. Ya Nos está. enteramos por arriba igual. Todavía no nos Eran comunicaron nada a rumores. nosotros.
Nos mandaron nada oficial todavía, profe. ¿No recibieron ningún correo electrónico, así digamos, institucional de facultad? No, profe, inclusive yo pregunté hoy en la facu y todavía no nos dijeron que ellos no sabían nada todavía, pero que seguramente si es así nos iban a avisar, pero no recibimos nada. Bien, bueno, nosotros recibimos como profesores, digamos, al menos los profes del primer año, pero es un correo genérico que llegó a toda la planta docente de abogacía. La semana que viene, anoten a partir del miércoles 6 de octubre, ¿sí? Vuelven todas las materias de abogacía con cursado presencial. ¿Está? Así que por lo menos, en cierta manera, zafamos de economía. Recuerdan ustedes que tendríamos el martes. ¿Sí? El martes la clase de economía, el martes 5 de octubre, anoten, tenemos de manera virtual. ¿Sí? Ven que ayer tuvimos la clase presencial y yo le dije, nos vemos el otro martes en modalidad virtual. Bueno, eso mantengan firme, se mantiene la clase virtual del martes 5. Pero a partir del miércoles, ¿sí? Las materias que van a tener ordinario cursado van a tener presencial. En cierta manera también lo que es Amanda y Francisco, ¿sí? Los doctores Palacio, la doctora Palacio y el doctor Nebel, el día martes, entiendo, van a dictar su clase en modalidad virtual. ¿Sí? Igual esténse atentos a lo que vamos publicando en el grupo, en el chat de WhatsApp. Si esto es hora a hora, se está resolviendo, se está poniendo en práctica. Así que ni bien tengamos alguna información más certera, iremos trasladando. Pero bueno, les voy anticipando, en cierta manera, cómo a partir del miércoles van a tener clase presencial. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, nuestra próxima clase de civil, el próximo jueves, ¿sí? Que sería jueves 7 de octubre, ya vamos a tener la clase presencial en la Católica. ¿Sí? Así que el jueves que viene, 18 horas, ¿sí? Nos vamos a estar viendo, digamos, la cara a cara, como nos vimos ayer con el grueso de los alumnos y alumnas. Sí. Profe, algunos chicos estamos cursando obligaciones los jueves hasta las 21 horas. Le quería preguntar si usted no tendría problemas si nosotros nos retiramos antes, los jueves. ¿Ustedes arrancan a las 19? Sí. Y bueno, por mi parte, digamos, bueno, arrancamos la clase a las 18, como siempre yo paso lista, y 5 y 10. Y bueno, obviamente esto es algo que se va dando marcha y hora tras hora, así que yo no les puedo, digamos, imposibilitar de que cursen inclusive una materia que es de otro bloque, ¿sí? Porque es del segundo año. No, claro, pasa que nosotros estamos recursando civil y tenemos obligaciones como Claro, segundo año. por eso. Por mi parte no va a haber problema, o sea, obviamente les conviene sí estar en el arranque de obligaciones, puesto que el profe de obligaciones les va a pedir el presente al inicio de la clase. Después, en todo caso, me hacen una lista de quiénes son los alumnos, ¿sí? Para que no quede así fragmentado y tenga, Dale, digamos, perfecto, profe. más sistematizado quiénes son en concreto. Ok. Pero bueno, sí. Una consulta, ¿no van a dividir comisión A, comisión B, o vamos a estar todos en el mismo curso? Para la materia civil, desconozco la parte administrativa. Entiendo que vamos a hacer un solo curso. ¿Saben por qué? Porque hoy con el mail que nos llegó a los profes, es como que cada año de cursado tiene un aula exclusiva asignada. Y todos los alumnos de primer año cursan todas las materias en la 1-1. ¿Sí? Puesto que son la comisión más numerosa, ¿sí? Ustedes ven que la lista de civil con recursante y todo son casi 70 alumnos, ¿sí? De los cuales asiduamente se conectan virtualmente 40, 45 como mucho. Así que entiendo que es una sola, ahora ya no va a haber división. Vean qué inconveniente inclusive es pasar de un cursado virtual a presencial en medio del cuatrimestre. Pero bueno, nos queda un mes, es un esfuercito. Y bueno, como siempre digo, con buena voluntad y predisposición se lleva adelante todo, ¿sí? Ténganos un poco de paciencia, nosotros como profe, ¿sí? Muchos ya de los profes ya estamos otra vez en el ruedo, digamos,
en la gimnasia de la clase presencial. Sí, ya ven que venimos hace un mes y pico teniendo economía. Bueno, ahora va a retornar al cruzado presencial Amanda y Francisco. Bueno, tengan paciencia también con ellos. En cuanto a la vuelta al cursado presencial, que va a ser recíproco, digamos. ¿Sí? Por eso, digamos, también somos considerados con los que nos comentan estas situaciones de eventuales superposiciones de horarios y otras cuestiones. ¿Está? Por las dudas voy aclarando, quédense tranquilos, esto no es de civil, pero para economía. Entonces, la semana que viene ya con la clase del martes ya cumplimos la clase de economía. ¿Sí? Por ende, el miércoles a las 16 horas no tienen clase presencial. ¿Sí? Como siempre, ustedes van a tener una clase por semana. O lo tienen conmigo, ¿sí? Morós, o con la doctora Rosas. Una por semana. Cuando les toque con la doctora Rosas, les va a tocar el horario de los miércoles a las 16 horas. Y cuando le toque la clase conmigo, va a ser el martes a las 19. Así que ahí le va a quedar cargadito el cursado de los martes, porque ya van a venir con 2 horas de Francisco, 2 horas de Amanda presencial, y después, digamos, como postre, como frutilla del postre, 2 horas de hermosa materia de economía conmigo. Así que bueno, pero iremos anoticiando igual, como para que tengan idea en economía. La semana que viene, mañana arranca el mes de octubre, pero la primera semana fuerte de octubre, en sentido académico, es la que viene. Y la primera clase vamos a tener virtual. Entonces, esa primera semana ya queda cubierta. La clase siguiente, ¿sí? de la próxima semana, ese miércoles arrancan con la doctora Rosas. Entonces, después como que van a ir teniendo una semana miércoles a las 16, otra semana martes a las 19. Una y una. ¿Sí? Nos queda más o menos un mes y medio de cursada, un poquito menos. ¿Sí? Lo que es civil, no se olviden, es, digamos, esta cátedra. Todos los martes de 15 a 17 con el doctor Nebel. A continuación, todos los martes de 17 a 19 con la doctora Palacios. Y conmigo, el habitual encuentro semanal, en vez de que sea virtual, va a ser presencial, jueves de 18 a 20. ¿Sí? Así que bueno, era un poco lo que quería ver cuán informados estaban ya, si es que avanzó algo la facultad institucionalmente en este tema. ¿Alguna preguntita, alguna duda que les surja? A ver, voy a leer un poco de chat, creo que hay algo. Profe, entonces el segundo parcial lo tendríamos escrito. Segundo parcial va a ser presencial. No les puedo asegurar, todavía no, como equipo, digamos, de cátedra no definimos si va a ser presencial o alguna examinación oral. ¿Sí? Por ahí en una de esas, abro el paraguas, como para que vayan estudiando fuerte. En una de esas es una examinación parcial. Porque puede ser que en alguna semana de examinación, supongan, tomamos tanto las horas de Francisco, de Amanda, y continuamos eventualmente con las mías. Entonces, como que ahí hay un bloque de 6 horas para evaluar. ¿Sí? Y bueno, no se olviden de que ustedes pueden promocionar la materia. Entonces, el segundo parcial es un parcial fuerte. ¿Sí? Porque les cuento un poco cómo fue el año pasado, en donde inclusive hubo un solo parcial. Pero tradicionalmente, voy abriendo, digamos, para que vean por dónde suele ir los caminos o senderos. Solemos preguntarle al alumno, ¿usted rinde como para regularizar o como para promocionar? Entonces el alumno dice, yo quiero regularizar la materia. Bueno, entonces nosotros le damos la palabra, le cedemos la palabra para que ustedes pongan su speech que han preparado, un tema, una unidad, bien de las nuevas unidades que comencemos a desarrollar en este interregno temporal, tendrán que exponer. Otra cosa será que ustedes nos digan, profesor, profesora, yo quiero promocionar la materia. Bueno, ahí a la par de tener que exponer su unidad que han elegido, luego hay preguntas varias, como si fuera un pinal. ¿Sí? Y ahí podemos ir a cualquiera de las unidades dadas, como hasta inclusive probablemente de las no dadas.
¿sí? El segundo parcial de promocionalidad es prácticamente un final, ¿sí? Voy comentando como para que no se vean sorprendidos, ¿sí? Entonces, a ir preparando con cierta naturalidad y fuerza la materia. ¿Sí? El primer parcial, díganme si no, estaba bastante al alcance de la mano, ¿no? Puesto que tenía los materiales de consulta y demás, código, ¿sí? Y bueno, hubieron excelentes parciales, ¿sí? Y reitero las felicitaciones para aquellos que lo han realizado. Bueno, gente, vamos a nuestro tema, ¿les parece? Vamos a empezar a desarrollar la bolilla 11, ¿sí? 11 y 12 es lo que sigue a continuación con lo que se encuentra a mi cargo, ¿sí? Bolillas 11 y 12. Hoy probablemente vamos a dar un gran avance en la bolilla 11, ¿sí? Pero también les voy contando como para que no se preocupen. La bolilla número 11 es un tanto espesa, ¿sí? Intelectualmente hablando, ¿sí? Por no decir densa, ¿sí? Yo les comenté en las clases anteriores que la bolilla 11 es la parte general de personas jurídicas. Y en la bolilla 12 estudiamos en particular a distintas especies de personas jurídicas en las cuales ponemos el foco de atención en el derecho civil parte general. ¿Sí? En bolilla 12 estudiamos a las asociaciones, a las fundaciones, ¿sí? Y también un pantallazo de las denominadas simples asociaciones. ¿Está? La bolilla 12 es más llevadera, es más linda de dar, de desarrollar, de analizar, de reflexionar, de estudiar. La bolilla 11 es un tanto espesa, ¿sí? Puesto que requiere un mayor nivel de abstracción, ¿sí? No obstante, van a ir viendo cómo voy a ir haciendo un recorrido bastante veloz, bastante fugaz acerca de la misma. Ya van a tener subido al aula, ¿sí? Como destinatario a sus correos electrónicos, material, sí, como siempre, un PowerPoint de apoyo, de ayuda, ¿sí? Y acá quiero aprovechar, digamos, ya que sale el tema de PowerPoint, algunas cositas. Cuando ustedes van a rendir un parcial, ni que hablar de un final, no se olviden que las plaquitas de PowerPoint que nosotros brindamos, que digamos, cursamos a los correos, subimos al aula, no son más que una mera estructura de estudio. ¿Sí? ¿A qué es lo que voy? No quiero que nos encontremos, sea en un parcial, por ahí ahora vamos a tener una instancia de intercambio oral, o en un final, que por ahí algún alumno o alumna nos suele pasar, ¿sí? Como les conté, yo hace 14 años soy profe de civil, y pasa más de una vez, que viene el alumno o la alumna, Galarza, bien, perfecto. Por favor, Galarza, si al final, cuando cerramos el video, si me puedes recordar. Entonces tomo rápido el presente en mi lista que voy llevando. Gracias. Bien, les decía, no nos queremos encontrar en un final con que nos digan, profe, lo que usted nos está preguntando, o usted quiere averiguar, no estaba en la placa del Power. ¿Se entiende, no? O sea, el Power es una idea base que ustedes van complementando con lo que hablamos en la clase, ¿sí? Con lo que ustedes leen en la bibliografía sugerida, ¿sí? Sea la bibliografía que tienen en formato PDF o que ya fueron por biblioteca por lo menos, ¿están haciendo ese ejercicio? Pregunto. Gente, a ver, vamos a hablar un poquito. ¿Ya pisaron la miré por afuera. La miré por afuera. Por afuera, pero nadie hizo nadie ingresó. Vayan a la biblioteca, ¿sí? Los chicos de biblioteca, ustedes pueden ir así, se presentan. Somos, o van de a uno, o por ahí un grupito de 2 o 3, no más que eso. Ven ahora que, si bien está relajado el aspecto de normas sanitarias, entonces los pueden guiar, ¿sí? Y les dicen qué bibliografía, qué materia. Ahora hay una sola cátedra de civil, sí, que es Palacio, Nebel y Morós.
Antes había varias cátedras. Los pueden orientar, ¿sí? Y bueno, ¿a qué es lo que voy? Vayan acercándose a los libros. ¿Sí? Por ahí es medio pavo tonto lo que estoy diciendo, pero ya estamos en octubre del primer año de abogacía. ¿Sí? No se queden solo con lo que hablamos en clase, por ahí el esqueleto del Power, ¿sí? Que por ahí ven que con nosotros como profe profundizamos algún aspecto, digamos, aceleramos para algunas cosas, levantamos el acelerador para otras. Bueno, es hora de que empiecen a acercarse a la bibliografía, ¿sí? Porque ahí está la gran importancia de lo que ustedes se llevan, digamos, como estudiantes, y por qué no para luego el ejercicio de la profesión. Saber dónde buscar, cuáles son las obras, digamos, base de Civil Parte General, dónde ir a buscar el tema, una vez que ustedes ya lo tienen sabido. ¿Sí? Como ven, el PowerPoint a lo mejor les sirve como para un aprobado de algún parcial, sea en economía, sea en Civil Parte General. ¿Sí? Si ustedes completan ese examen con alguna nota que tomaron en las clases que hablamos, y ni que hablar con lo que ustedes profundizan en bibliografía, ¿sí? El estándar de la nota se va a ir elevando. ¿Sí? Digo como para que también tengan margen en todo caso, en un final, algún margen de equivocación, porque si van solo con lo preparado a partir de un PowerPoint, por más que es un Power de parte nuestra, de los docentes, no es más que una estructura, como una guía de estudio. Entonces, consejito, comiencen a visitar la biblioteca. ¿Sí? O cuanto menos, digamos, de primer ejercicio, empiecen, disculpen el lenguaje que voy a utilizar, empiecen a entrarle a Rivera. ¿Sí? Vayan a la obra de Rivera. Empiecen ahí a contrastar, a ver el puntito del programa con lo que tienen en PowerPoint. Van a ver que muchas veces lo que dice Rivera está trasladado en el propio Power, al menos sintéticamente. ¿Sí? Entonces hagan esa tarea, digamos, actitud activa por parte de ustedes. Van a ver que, vean, pasó volando el año. ¿Sí? Y cada profesor tiene en su cátedra una metodología de enseñanza. Por ahí ven que en mis clases ustedes tienen más una actitud pasiva, ¿sí? De escucha, pero les digo que tienen interesante participación, al menos con un grupito reducido de alumnos que siempre participan, ¿sí? Hacen más amena la clase de civil. Bueno, es el momento de que ustedes vayan tomando protagonismo. ¿Sí? No solo en la clase, a mí no me interesa que participen o no en la clase. Obviamente que me hace más amena la clase, pero vayan tomando una actitud activa de ustedes como estudiantes. ¿Sí? No quedarse solo con lo que tienen de material del profesor o lo que el profesor habló en la clase. ¿Sí? Entonces también ustedes de a poquito van sacando sus personalidades, de qué les va a gustar para algún día cuando ejerzan. No a todos les va a gustar el derecho civil. Yo me imagino que acá en un grupo de 50 alumnos, hay 15 o 20 alumnos que detestan derecho civil. Sí, díganme si no. No hace falta que prendan la cámara ni levanten la mano. ¿Sí? Pero es natural. No les gusta derecho civil, pero van a amar y se van a abrazar al derecho penal el año que viene, cuando empiecen a estudiar penal. Bueno, no obstante, tengan una actitud cuanto menos activa para el estudio de la materia. ¿Sí? Consejito, comiencen a visitar la biblioteca. ¿Sí? Que no sea solo un lugar decorativo ahí, ya que de a poquito entonces vamos volviendo a la normalidad. Vayan convirtiéndose día a día, de a poquito, cada día en mejores estudiantes. ¿Sí? No tan pasivos, sino con una actitud activa. ¿Sí? Métanle garra, digamos, vamos a hablar como hablamos en el asado del sábado a la noche. Hay que ponerle ganas, ¿sí? Para que salga. Bueno, bolilla 11, personas jurídicas. Bolilla 11, parte general. De personas jurídicas, la 12, parte especial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa clase introductoria que dijimos? A las personas, ¿dónde las ubicamos? ¿Dentro de qué elemento de la relación jurídica? Los sujetos. Bien. Y al sujeto en la relación jurídica, ¿cómo lo desagregábamos? Activo y pasivo. Muy bien. Bueno, ya
han visto un gran cúmulo de conocimiento acerca del sujeto activo o pasivo, persona humana. Bien, es la tarea, digamos, que está en mi encargo, de acercarles al mundo de las personas jurídicas, que no las podemos ver, que no las podemos olfatear, que no son perceptibles por los sentidos, ¿sí? Pero sin embargo están. Y vaya que si son importantes, ¿sí? Entonces permítanme que a continuación voy a exhibirles la bolilla 11 como para ir haciendo foco de atención en algunos puntos esenciales de la misma. Y el primer punto, digamos, al cual lo quiero llevar, tiene que ver con esto, ¿sí? Quiero que entre todos vayamos advirtiendo cuál es ese rol preponderante que cumplen las personas jurídicas en nuestra vida cotidiana. Recién le decía, no la vemos, no la tocamos, sin embargo sabemos que están, que hay empresas, que hay asociaciones o entidades, como se suele denominar, del tercer sector, que ayudan a mucha gente, a veces a grupos más reducidos, otras veces a toda la comunidad. También advertimos que hay instituciones que impulsan la educación, que promueven la salud, muchas veces bajo la forma de fundación, ¿sí? Y hasta, vean, esta entidad que nos aglutina y que hace que al menos nos estemos comunicando, cuanto menos de manera virtual. Ya creo que lo deben saber por charlas, digamos, introductorias y demás. La Universidad Católica de Santa Fe. ¿Qué clase de persona jurídica es? ¿Escucharon algo acerca de eso? Una asociación civil. Es una asociación civil. ¿Está? ¿Ven? Entonces anoten, la UCS, Universidad Católica de Santa Fe, ¿sí? La denominación íntegra, completa, es Asociación Civil, ¿sí? Universidad Católica de Santa Fe. Entonces, como para que ustedes mismos, digamos, como decían nuestros abuelos, por tu cuero vas a aprender, o en caso propio, vean, acá, obviamente ustedes están comprando un servicio, ¿sí? Que consiste en que la prestación a cargo de ustedes o sus padres es una cuota onerosa, vaya que no, a cambio de que nosotros, como integrantes, como plantel docente, brindemos educación, ¿sí? Y vean qué importante que esta finalidad, probablemente, y esto es lo primero que ustedes quiero que se lleven, vean, las personas jurídicas permiten alcanzar logros que de manera individual no se pueden lograr. ¿Se entiende? La importancia de las personas jurídicas hoy en la actualidad, en el año 2021, ¿sí? Lo fue desde sus inicios. Después vamos a hacer un rápido recorrido de cuáles fueron esos hitos, ¿sí? Cuáles fueron esos momentos a lo largo de la historia que hicieron que la técnica jurídica de las personas jurídicas se vaya sofisticando, digamos, que se vaya desarrollando, digamos, para bien cada vez más. Bueno, vuelvo a reiterar, siempre esto, nosotros teníamos un histórico colega, pregúntenle a la doctora Palacio en su momento, era nuestro titular antes, el doctor Jean Felice, doctor abogado de Santa Fe, era el titular de parte general, estuvo casi 20 años en la cátedra, ¿sí? Eximio profesor, y él siempre decía, le preguntaba al alumno cuando venía a exponer la bolilla 11, yo les conté que históricamente en la Católica se rendía con bolillero. Bueno, cuando sacaban la histórica bolilla 10, que es parte general de las personas jurídicas, generalmente el alumno ya quería tenía armado, digamos, el diálogo como para hablar de clases de personas jurídicas, públicas y privadas. Pero siempre el doctor Jean Felice decía, alumnos, señor, señora, ¿cuál es la importancia de las personas jurídicas en la actualidad? Entonces no se vayan a olvidar, digamos, más allá de que es un latiguillo como para arrancar en el tema,
permite conseguir logros que de manera individual no se podrían alcanzar. Digamos, esa es la bienvenida, es la alfombra de bienvenida al tema de personas jurídicas. A veces esos logros son económicos, ¿sí? Y les cuento, acá vamos un poquito a algo de historia. ¿Cómo es que se profundizó la técnica jurídica? En definitiva, de una institución ficticia. Es un poco lo que recién decíamos, las personas jurídicas no existen en la realidad, ¿sí? Sin embargo, existen en el mundo jurídico. Son una herramienta para distintas finalidades. Les cuento, ¿sí? Primordialmente, en los inicios, en los albores, esta noción de que exista un ente que aglutine a un sinnúmero de personas y que ese nuevo ente creado sea distinto de cada una de las personas que la formaban, o que la constituyeron, o que la fundaron, tuvo gran impulso, ¿saben con qué? Con las expediciones, ¿sí? Que se organizaban en distintos países, o digamos, financiados por distintos países de Europa. ¿Sí? Muchas veces, más que países, hablábamos de familias, ¿sí? De reyes, de reinas, de coronas, ¿sí? Que financiaban las expediciones de los expedicionarios, ¿sí? Llámese un Cristóbal Colón, ¿sí? Llámese un Vasco da Gama, ¿sí? ¿Qué pasaba? Era necesario que pónganse ustedes en el rol de, siempre hay que situarse en aquellos tiempos como para ver la magnitud de los hechos que ocurrieron o que acaecieron. Vean, era ir a lo desconocido, ¿sí? Alguien tenía que, un astillero, fabricar esas tremendas embarcaciones. Después hacía falta un material humano. No eran navegantes. Navegantes eran 2 o 3 personas, 2 o 3 locos que iban a la biblioteca y empezaban a ver los mapas de cartografía. Después hacía falta personas que tengan, digamos, que estén tan jugados que dicen, bueno, me voy hacia lo desconocido. Iban por el centro de los burgos, de las ciudades. ¿Quién quería venirse a las Indias? Imagínense en aquel entonces. Se quería descubrir las Indias. Generalmente el comerciante, el incipiente profesional no quería hacerlo. ¿Saben dónde tenían que ir? A las cárceles. ¿Sí? De allá venía en los primeros tiempos lo peor de Europa, la lacra social. Pero venían, digamos, en esas expediciones, 2 o 3 carabelas, ¿sí? Personal humano. Después hacía falta alguien que banque económicamente tal expedición, ¿sí? Como para que esa embarcación tuviera víveres, ¿sí? Que tenga la posibilidad de fabricar y refabricar velas, ¿sí? El casco de esas embarcaciones. Bueno, así es entonces como comienzan a surgir estos mega emprendimientos para aquellos tiempos. Y algunas de esas incipientes personas jurídicas se denominaron compañías de Indias. ¿Sí? Anoten, fue el antecedente más remoto, ¿sí? De las personas jurídicas como hoy la entendemos, ¿sí? En el siglo XXI. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, ven ahí cómo hay una distribución de roles. ¿Sí? Alguien que fabricaba la embarcación. 2 o 3 locos, digamos, acorazados que eran los supuestos navegantes. ¿Sí? Después personal humano que iba a hacer la tripulación. Después faltaba el financista que iba a dotar de dinero y de víveres a la embarcación. Y luego, fruto de la expedición, lógicamente, aquel que invirtió un dinero quería su recuperación. ¿Sí? Entonces, cuando ellos volvían, ¿sí? De la colonia a la metrópoli, ahí tenían que restituir y venían muchas veces cargados con esos cofres, ¿sí? De oro y plata. Y otras veces no. Como Cristóbal Colón llevaba en sus primeros viajes de retorno, ¿sí? Banana y cacao. Entonces no era tan rentable
al parecer de aquellos hombres expedicionarios en aquel entonces. Bueno, ahí ven un primer hito, Compañía de Indias, ¿sí? Ahí se empieza a sofisticar esta noción de crear una persona jurídica distinta de los miembros que la integran. Me van a escuchar repetir una y otra vez esto que les digo. Persona enteramente distinta, ¿sí?, de cada una de esas personas que la integran. Estamos hablando entonces de finales del 1400, ¿sí?, centuria del 1500, centuria del 1600. Hacemos un salto abrupto, sideral, cronológico. Vayamos a la revolución industrial. ¿Sí? Algo hablamos en economía, revolución industrial. Geográficamente, ¿en qué país nos situamos? ¿Londres? ¿O Reino Unido? Londres es En Inglaterra. Bueno, Inglaterra. Ven que hay diferencias finas, pero importantes entre las nociones de Reino Unido, Gran Bretaña, ¿sí?, Inglaterra. Bueno, pero digamos de una manera muy genérica, Reino Unido. ¿Sí? Época de la historia, ¿qué años más o menos? 1750, ¿puede ser? Bueno, pero ya tuvo su adelanto, inicio del siglo XVIII, ¿no? Entonces, más o menos ubíquense 1707 en adelante. ¿Sí? 1707, digamos, es los albores, el amanecer de la revolución industrial. ¿Sí? Porque es el año, ¿sí?, en que se inventa, por el inventor, digamos, a la postre conocido como inventor, James Watt, ¿sí?, la máquina a vapor. ¿Sí? La máquina o el motor a vapor. 1707. Lógicamente ahí va a haber un periodo de maduración de 30, 40 años, en donde viene, digamos, el inversor británico y comienza a decir, hey, che, la pucha, pareciera que si metemos ese motor en los telares de la fábrica de la industria, vamos a sistematizar el proceso de fabricación de ropa urbana. Bueno, ahí comienza el engranaje de la revolución industrial. ¿Sí? Y hay un interesante libro, cuando estudié en comercial, es un autor muy importante que tiene una ley comentada de sociedades comerciales. ¿Sí? Les cuento que Argentina, la República Argentina, tiene una ley general de sociedades, ¿sí?, que se llama, o se denomina, digamos, cronológicamente, Ley 19.550. ¿Sí? Cuando estudien comercial, van a estudiar las distintas sociedades. ¿Sí? Las sociedades, que antes las llamábamos comerciales, ¿sí?, son personas jurídicas, son especies de personas jurídicas, pero no las estudiamos en profundidad en civil parte general. Sin embargo, ¿para qué les traigo o los llevo a aquella revolución industrial? Porque vean, lo dice este autor, siempre lo cito, porque es muy, muy interesante lo que dice. Fue tan importante la invención de la máquina a vapor por James Watt como la posibilidad de que la gente adinerada de aquel entonces comenzara a aglutinar, a concentrar riquezas en esos núcleos incipientes que eran las personas jurídicas. ¿Sí? En esa centuria, como les digo, el siglo XVIII, hay un abrupto cambio, al menos en esa sociedad británica, que luego se va a ir expandiendo por toda Europa, ¿sí?, y luego al resto del mundo. Una sociedad feudal, agrícola o ganadera, de a poco comienza a transformarse en un sector preindustrial. Los cordones industriales en las afueras de las ciudades, ¿sí?, y eso iba a demandar mucha mano de obra. Bueno, ¿qué pasaba? Empezaron a surgir las limited companies, ¿sí?, en Gran Bretaña, las compañías limitadas, que permitían entonces que la gente adinerada, muchas veces desprendimientos de las propias coronas, ¿sí?, y les cuento que en la actualidad hay
se siguen manteniendo que varias empresas líderes, ¿sí?, en distintos mercados económicos son participadas por las coronas. Ven que quedan pocos reinados en el mundo. No sé si conocen acerca del tema. ¿Ustedes conocen la marca de combustibles, Shell? ¿Sí o no? Sí, El profe. dibujito de Shell tiene una figura de ¿qué? De una corona. De una corona. Bien, ¿y saben quién participa en la firma Shell? La corona británica. No. No es la británica. Tiene vínculo con Argentina, digamos, pero La holandesa. la, digamos, neerlandesa. Ven que no tenemos que decir más Holanda, sino Países Bajos. ¿Sí? La corona neerlandesa participa, tiene la mayoría accionaria. ¿Sí? Casi el 70% de la firma Shell. ¿Sí? Bueno, cierro la idea. Ven, van tomando distintos hitos históricos. Compañías de India, gran impulso. Luego Revolución Industrial. ¿Sí? Revolución Industrial, como otro hito que impulsó que la gente se animara a meter su plata para hacer estos mega emprendimientos que, si uno dice, supongan que había una familia muy adinerada, ¿sí?, y no se animaba o no le daba, digamos, la posibilidad fáctica de que con su sola riqueza pudiera realizar tamaño emprendimiento, ¿sí? Compañías navieras, ¿sí? Todo lo que es las compañías ferrocarriles, ¿sí? Siglo XIX. Y mucho de eso llegó a la República Argentina. ¿Sí? Eran esas incipientes limited companies británicas. ¿Sí? Bueno, eso era, digamos, en aquel entonces. Vamos entonces a la importancia en la actualidad. Importancia de las personas jurídicas en la actualidad. Bajo ese principio cardinal de que permite lograr o conseguir objetivos que individualmente no se lograrían, vamos a empezar a advertir de la importancia de las personas jurídicas, cómo nos rodean. Acá mismo, estamos en una universidad católica, asociación civil. Bien, ¿dónde? Profe, ¿le puedo interrumpir? Sí. Al principio había dicho una ley 18.000, ¿puede ser? De ley de sociedades de la República Argentina. 19.550, reitero, 19.550. Ley General de Sociedades. Sí. Yo igual les acompaño en el material que les voy a adjuntar a sus correos y voy a subir al aula. Porque tiene algunas, les permite resolver algunos puntos del código de nuestro programa La Bolilla 11. Cierro la idea. Vean, vamos a razonar entre todos. ¿Dónde más ustedes advierten o encuentran personas jurídicas? Salgamos de lo que es asociación civil, o vaya que probablemente tenemos un gran afecto por, generalmente, un afecto único, ¿sí? Si no de un camisetero. ¿Dónde más hay asociaciones civiles en la República Argentina? ¿Puede ser la iglesia? Bueno, es persona jurídica y es persona ¿Clubes de fútbol? pública. Los clubes de fútbol son asociaciones civiles. ¿Sabían eso o no? ¿Las fundaciones, profe? Los clubes deportivos no adoptan el ropaje de fundación. Pero los clubes deportivos son todos asociaciones civiles. En la República Argentina. No estamos hablando de Paris Saint-Germain ni Manchester City, ¿sí? Hablamos de la República Argentina. Está entonces... Está viendo mucha Champions, profe. ¿Cómo? Está virando mucha Champions. Y poco fútbol local. Bueno. El Estado Nacional puede ser también una asociación. Exactamente, persona jurídica pública. Ven ahí cómo nos rodea el Estado en sus 3 niveles. Nación, provincia, municipio. Son personas jurídicas. ¿Qué más? ¿Alguna otra asociación? ¿Ustedes nunca fueron a comprar una docena empanada, un pollo, un locro, a alguna asociación civil que organizaba algo, algún fin de semana? ¿Les suena, no? Siempre que haya una reunión de personas,
¿Sí? No les digo 6 o 7 personas, sino hablamos de 40, 50 personas que se juntan, lo institucionalizan y conforman una persona jurídica. A ver, muchos de ustedes acá los que están presentes, entre comillas, en la virtualidad, son de distintas localidades del interior de nuestra hermosa provincia de Misiones. ¿Cuál es la importancia de un tipo de persona jurídica muy singular que está muy arraigado en Misiones? Las que a veces... Las cooperativas. Las cooperativas. Ven que en Misiones hay localidades en donde el poder, de hecho, poder político y poder económico, muchas veces de la cooperativa, es más grande que la del propio municipio. ¿Sí? Díganme si no sé si hay acá alguno vereño. Profe, esas no son las entidades autárquicas. No. La entidad autárquica justamente es otra cosa. Muchas veces vienen a controlar, ¿sí?, las prestaciones, por ejemplo, por parte de un concesionario de servicios públicos. Yo estoy hablando de cooperativas, como dijo la compañera. ¿Qué cooperativa ustedes conocen? ¿Hay alguno de Overaca? ¿Sí o no? A ver, voy a abrir mi panorama, porque siempre me quedo en la página 1. ¿Ninguno vereño? ¿O zona centro? Ahí vamos, hoy arranca la fiesta del inmigrante. ¿No va ninguno para allá? ¿No? ¿El Dorado? ¿Ninguno? Presente, profe, presente. Juan, ¿sos del Dorado? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo se llama la cooperativa de ustedes allá? La Cooperativa de Electricidad del Dorado. Eso, ¿no es cierto? Bueno, ahí... Bastante poder político, bastante. Es hasta más fuerte que la propia intendencia, muchas veces. ¿Sí? Bueno, entonces, vivimos rodeados de personas jurídicas. ¿Está? Como decíamos, clubes deportivos, entidades religiosas, empresas, asociaciones, fundaciones. ¿Conocen alguna fundación por ahí? Hay algunas más marketineras, digamos, más conocidas a nivel nacional. ¿Cuál, por ejemplo? Ideas del Sur de Marcelo Tinelli. A ver, Ideas del Sur era de Tinelli. No sé qué intríngulis estuvo ahí con Cristóbal López. Ah, sí. Lo perdió. Pero era no, una forma de fundación, por la duda, claro. Era una sociedad. ¿Tiene Favaloro, profe? ¿Eh? ¿La Fundación Favaloro puede ser? Bien. ¿Y qué impulsa, qué promueve? ¿Qué bien común genera para toda la comunidad? Profe, ¿y un sol para los chicos? ¿Qué pasa? ¿Eso sería o no? ¿Organizado por quién? ¿Por la UNICEF? UNICEF. Y UNICEF es una persona jurídica internacional, multinacional. ¿Sí? Pero ahí, vean, por ejemplo, UNICEF, ONU, Mercosur, OEA, Organización de Estados Americanos, Unión Europea. ¿Sí? Son todos ejemplos, en ese caso, de personas jurídicas públicas multinacionales. ¿Sí? Y vaya que si el abogado, usted ahora estudiante de Derecho, luego a la postre, abogados van a laburar, van a trabajar, van a asesorar. Sus clientes van a ser personas jurídicas de ese estilo. ¿Sí? Ustedes van a ser abogados y abogadas de partidos políticos. ¿Sí? Los partidos políticos son personas jurídicas. ¿Sí? La Universidad Nacional de Misiones es una persona jurídica. ¿Está? Esas personas jurídicas, después vamos a ir estudiando, tienen representantes. Siempre hay alguien que detenta la firma de la sociedad, que compromete, por ejemplo, hasta firma un contrato. Supongan que tiene que alquilar un local o un galpón. Entonces va a haber una persona que la normativa indica es el representante legal. ¿Sí? Supónganse ustedes, ¿sí?, el presidente de una asociación civil. ¿Sí? ¿Cuáles son los presidentes de asociaciones civiles más conocidos en la República Argentina? A ver, los futboleros, digamos. ¿Quién es el presidente del Club Atlético River? Tapia. Bueno, vean, ahí la AFA es una asociación civil de segundo grado, porque sus miembros que integran esa asociación civil de segundo grado, ¿sí?, a su vez son personas jurídicas.
De la AFA forman parte las ligas locales. Por ejemplo, la Liga Posadeña de Fútbol. ¿Sí? O la Liga Correntina, o la Liga Chaqueña, lo que fuere. Bueno, ¿quién es el presidente de River? Vamos, los millonarios acá. El presidente más glorioso, al decir. Donofrio. Bueno. ¿Y en Boca? ¿Y en Boca? Riquelme van a decir algunos. Ameal. ¿Eh? Bien. Ameal. Ameal, no es Amaral. Ameal. O sea, me sonaba raro. Bueno, esos son los representantes. Representan legalmente a los entes jurídicos. ¿Qué pasa? Muchas veces estas entidades colectivas, el presidente no se puede encargar de todo. ¿Sí? De contratar un empleado, de despedir un empleado, de alquilar un local comercial. Entonces, ¿qué es lo que hace? Delega. Y ahí es que viene el papel de ustedes como futuros profesionales. Le otorga un poder de representación al abogado, a la doctora, o el doctor Ferreira, o la doctora Tiburcio, o el doctor Romero. ¿Sí? Entonces ustedes van a ser representantes de personas jurídicas. De ahí la importancia de que hay que estudiarlo ahora de a poquito. Cuesta en un primer año. ¿Sí? Porque uno viene, digamos, bastante ahí laxo, suave de la secundaria y empieza a tratar con estas cuestiones abstractas en un civil parte general. Bueno, va a ser un desafío, ¿sí? Pero por eso los voy llevando de a poco en esta clase inicial. Profe, ¿Sí? el profesor Francisco me había hablado de un token, no sé si se utiliza en la persona jurídica. Token, ¿a qué fines? Les comentó Francisco. El fin de firmar documentos. Bueno, eso es fundamentalmente para hacer viable la firma digital. Ya cuando estudiemos en la bolilla 17, estudian conmigo, vamos a hablar de la firma. Ahí vamos a distinguir qué es lo que es la firma hológrafa, qué es lo que es la firma digitalizada y qué es lo que es la firma digital. Que parecen o suenan parecidos, pero no son lo mismo. Claro, pero no sé si es personal o también las personas jurídicas tienen una general, digamos, esa era mi duda. A ver, firma digital puede tener cualquier persona, humana o jurídica. Eso también lo vamos a estudiar en la 17. Pero no hace falta que una persona jurídica tenga que tener, digamos, necesariamente, forzadamente, obligatoriamente una firma digital. Puesto que su representante, con una simple firma hológrafa, compromete al ente al cual representa. ¿Sí? Obviamente que por ahí sea conveniente que tenga firma digital para, por ejemplo, firmar documentos electrónicos. ¿Sí? Pero bueno, no los quiero embarullar todavía porque es un tema más instrumental. Bueno, cerrado el primer tema. Ya tienen, digamos, bien estudiado, bien referenciado la cuestión de cuál es la importancia, ¿sí? De las personas jurídicas en la actualidad. Vamos al programa, vean. Voy a compartir pantalla. Pregunto si están viendo el programa. Sí, profesor. Sí. Bien, voy bastante rápido la maquinita. La voy mejorando de a poco. Bueno, vean. ¿Ven ahí esto de persona jurídica, noción, antecedente histórico, su importancia en la vida social? ¿Sí? Ese segundo punto de problema de naturaleza jurídica, después lo leen en los libros, ¿sí? El que quiere profundizar se mete en ese intríngulis, digamos, tiene pocas consecuencias en la vida práctica, ¿sí? Al que le guste, digamos, leer y profundizar sobre el tema, se mete en esa cuestión. Pero no vamos a aprovechar el cursado para profundizar en ello. Vamos al punto 3. Vamos a definir a la persona jurídica como tal y vamos a empezar a desarrollar esto de sus distintos elementos. ¿Sí? Salgo de la función de compartir y vamos al Código Civil y Comercial. El que tiene código les invito a que vayan ubicando
sus propios códigos a partir del artículo 141. Muy bien, lo estoy proyectando. ¿Quién lo lee? Artículo 141 en su totalidad. A ver, alguno que no haya leído en todo el año. ¿Puedo leer, profe? Adelante. Definición de personalidad, composición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objetivo y los fines de su creación. Bien, para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Está, reitero, gracias. Son personas jurídicas, todos los entes, no se olviden esa palabrita mágica. Ente. Ya lo usaba don Dalmacio Vélez Arfiel, ¿sí? Que en su viejo Código Civil y Comercial, perdón, su Código Civil, según Ley 340, ¿sí? Allá por los artículos 30, 31 del viejo Código, definía en general a toda persona, sin especificar si era jurídica o de existencia ideal, como la llamaba don Vélez, ¿sí? O si era persona de existencia visible, que sería nuestra persona humana en la actualidad. Vean, díganme si no es parafrasear lo que estableció don Vélez en su clásico histórico. Artículo 30 que definía a las personas. Son personas, en este caso, jurídicas, ¿sí? Todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud, ¿sí? Y díganme, ¿cuándo ustedes, en lo que vienen estudiando, hablaron de aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones? ¿Respecto de qué atributo? Capacidad. Capacidad, ¿no es cierto? Porque sea la capacidad de ejercicio o sea la capacidad de derecho, tanto en uno como en otro caso, ¿cómo arrancan la definición? Vamos a definir capacidad de derecho. Aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones Eso. o deberes jurídicos. No se olviden la palabrita actitud, ténganla ahí consigo, llévenla en la campera, en la camisa, en la chomba, siempre a mano ahí la palabrita aptitud, ¿sí? Para no caer en tautología, porque muchas veces vienen al final y con los nervios y todo lo demás, todo lo externo, digamos, que nos hace a la sustancia, pero que muchas veces no colabora, ustedes intentan definir a la propia capacidad utilizando otra vez la palabra capacidad. Capacidad para adquirir. No se olviden la palabrita mágica, aptitud. ¿Sí? Aptitud en este caso, ¿sí? Estamos definiendo a la persona jurídica, ente al cual es el ordenamiento jurídico el que lo dota de aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Y para qué será que puede adquirir derechos y contraer obligaciones? Para que se cumpla su objeto. Es su objeto, no es su objetivo. Va parecido, pero no es lo mismo. Su objeto, y para, digamos, llenar o digamos, cumplimentar los fines de su creación. ¿Qué les parece? ¿Dónde se fijará el objeto de una persona jurídica? ¿Dónde queda establecido? ¿En su qué? ¿En la función que va a cumplir, profe? Bueno, el objeto de una persona jurídica. En el contrato. ¿Qué ¿En su contrato? constitución? Ahí, bueno, vamos retomando algo valedero de lo que ustedes van aportando. Me gustó lo de contrato. Me gustó lo de constitución. En el acto constitutivo, ¿puede ser, profe? ¿En él? En Bueno, el acto constitutivo. Bien. Pero propiamente, la inmensa mayoría de personas jurídicas, anoten, son multilaterales. ¿Se entiende lo que quiero significar? Reitero, la gran mayoría de personas jurídicas son multilaterales. ¿Qué significaría eso? ¿Que la conforman? ¿Qué? Muchas personas. Muchas personas.
Vayan anotando esto que yo les voy... Van a ver que es un poco caótica esta bolilla 1, bolilla 11 de personas jurídicas. Pero si toman buena nota de lo que vamos diciendo, les va a gustar la cuestión de personas jurídicas. Reitero, la gran mayoría de personas jurídicas son multilaterales. Pero hay otras, ¿sí?, que a veces originariamente, o a veces de forma o de manera devenida, es decir, más adelante, quedan unilaterales. ¿Qué significaría eso? Sáquenlo por lógica. Y que queda una sola Se basa en persona. una persona. Queda conformada por una sola persona. Si quieren, anoten también que cuando son multilaterales son multimembres. Tienen varios miembros. Pero hay otras personas jurídicas que son unimembres. Basta, sea crearlas o luego por algún acto, ¿sí?, pueden transformarse de plurio multilaterales en unilaterales, es decir, conformada por una sola persona. Supongan que yo les digo, asociación civil. ¿Qué les parece? ¿Cómo serán? ¿Multilaterales o unilaterales? Si es una asociación civil. Multilaterales, deberá estar conformada por un sinnúmero de personas. Bastaría con que haya al menos 2, pero les cuento que las asociaciones civiles generalmente se constituyen a partir de la voluntad gestacional y fundante de un número importante de personas, 30, 40, 50 personas. Imagínense una asociación civil veteranos de guerra de Malvinas, ¿sí? Asociación civil patitas caninas. No basta la voluntad de una sola. Tiene que haber ahí un sinnúmero de personas que quieran comprometerse, que dediquen parte de su tiempo, y ahí un poco ustedes van a ir entendiendo la función de la persona jurídica. Todas las personas tenemos, digamos, nuestro día estructurado en horas para el trabajo, horas para la familia. Bueno, esas personas que muchas veces quieren colaborar con el bien común, destinan algunas horitas, imagínense, para esa asociación civil patitas caninas, ¿sí?, o esa asociación civil veterano de guerra de Malvinas, ¿sí? Le sacan hora a su familia, a su trabajo, pero la vuelcan en aquello otro, porque también hace a la propia personalidad. Muchas veces no obtienen un beneficio ellos, rédito económico. En realidad no deberían hacerlo, puesto que esas asociaciones civiles existen para perseguir un objeto o finalidad de bien común, ¿sí? Después ya vamos a llegar a ese punto trascendental. Cierro la idea. Ojo que hay personas unimembres, unilaterales. Por ejemplo, no sé si conocen alguna. No tendrían quizás todavía el conocimiento como para aseverar. Les cuento, las fundaciones. Las fundaciones se pueden constituir a partir de la voluntad gestante de una sola persona. Y justo vamos a estudiar en la bolilla 12 a las fundaciones. Basta que una sola persona, sea humana o a su vez jurídica, y empiecen a escuchar esto que les digo, sea humana o a su vez jurídica, destina parte de su patrimonio para constituir una fundación que va a perseguir probablemente una finalidad de bien común, ¿sí? Pero ese ente que constituyen, que gestan, que hacen nacer, ¿sí?, para el mundo jurídico, es una persona enteramente distinta de la persona que destinó parte de su patrimonio para ello. Esa persona, inclusive, cuando decide constituir una fundación, puede ser que lo haga en vida, pero también puede dejarlo por testamento.
para que después de su muerte, parte de lo que era su patrimonio a la postre, transformado en herencia, se destine a la constitución de una fundación. ¿Sí? Entonces, como para que se vayan familiarizando. Ojo que las fundaciones pueden ser unilaterales, unimembres. Y presten atención a lo que les estoy diciendo. No les estoy diciendo deberán ser unimembres. Pueden ser. ¿Eso qué implica decir? Implica decir que las fundaciones también pueden constituirse de manera multilateral, plurilateral. ¿Sí? Es decir, a partir de la voluntad y del aporte de 2 o más personas. ¿Estamos? Seguimos con esto de lo unimembre. Ojo, desde el año 2015, anótenlo, desde el 1 de agosto del año 2015, las sociedades también pueden ser unimembres. Les invito, no les digo ahora, hoy ya es un día que estamos llegando al final de la jornada, mañana si tienen tiempo, fin de semana, lean la ley 19.550, artículo 1. Y ahí van a ver cómo hay una definición de sociedad. La vieja ley definía, habrá sociedad cuando 2 o más personas, y después continúa conforme a uno de los tipos previstos. Bueno, la nueva ley, que fue reformada por la misma ley que introdujo el nuevo Código Civil y Comercial, ley 26.994, modificó ese artículo 1. Habrá sociedad cuando 1 o más personas. Entonces, por contradictorio que esto parezca, ustedes estarán diciendo, el profesor está loco, habla de sociedad, pero dice que puede estar constituida por una sola persona. Bueno, esto es así. A veces sucede esto en el punto del derecho. ¿Sí? Hay sociedades que pueden ser unipersonales. ¿Sí? Y anoten, no cualquier sociedad. Sociedad anónima unipersonal. ¿Sí? Porque cuando estudien la ley de sociedades comerciales, van a estudiar que hay otras sociedades, por ejemplo la SRL, la sociedad comandita simple, la sociedad comandita por acciones, la sociedad colectiva. Bueno, está la SRL. Bueno, esas sociedades no pueden ser unipersonales. Solo la SA, Sociedad Anónima Unipersonal. De ahí que se le suele, digamos, atribuir esta sigla. SAU. Sociedad Anónima Unipersonal. ¿Sí? SAU. Sociedad Anónima Unipersonal. Bien. Otra cosita que les quiero contar. ¿Sí? El viejo Código Civil de Don Vélez no regulaba de una manera tan sistemática, ¿sí? Tan genérica, la cuestión de persona jurídica. El Código de Vélez, esa histórica ley 340 que sufrió algunas sucesivas reformas, lógicamente hacía una clasificación de las personas jurídicas, también las dividía fundamentalmente en públicas y privadas, ¿sí? Pero no hacía una regulación genérica, ¿sí?, aplicable a todas las personas jurídicas. Básicamente regulaba la clasificación, es decir, esto de personas jurídicas públicas o privadas, y luego un régimen de responsabilidad civil. El nuevo Código Civil y Comercial, según ley 26.994, hace una regulación, en primer lugar, sistemática, general, aplicable a todas las personas jurídicas.
De allí que yo les invito, vean, vamos a hacer este ejercicio. Se está proyectando todavía el código, ¿no? Me quedé con la pantalla compartida. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ven ahí que este título segundo, ¿dentro de qué libro estamos? Parte general. Libro primero, parte general. Y ven ahí que este título segundo, referido a personas jurídicas, tiene un capítulo 1. Parte general, a su vez, de personas jurídicas. Es lo que le estoy comentando. Este nuevo código ha sistematizado, trae una normativa aplicable a cualquier clase o especie de persona jurídica, sea pública, sea privada. Sigamos avanzando. Vamos a hacer ese ejercicio. Yo mientras lo hago en mi código proyectado, ustedes háganlo en su propio código. ¿Cuándo arranca la sección 2? Perdón, Las clasificaciones. Perdón, el capítulo 2. Dentro de ese título segundo, vayamos al capítulo 2. Con las asociaciones civiles. ¿A partir de qué artículo? ¿168? Bien. ¿Está? A partir del 168, ven ahí como que hacemos un salto y nos vamos a la bolita 12. Es como que todo lo que vamos a estudiar en la 11 es esa primer parte que está en el código, que ya muchas cosas fuimos diciendo, pero por ahí quizá de una manera no tan sistemática. Vayamos ahora al capítulo 3. Vamos más adelante. Vayan ustedes, yo mientras adelanto en mi archivo. Capítulo 3. ¿Qué artículo? 193. 193. En adelante. Ok. Y ven que trata acerca de las fundaciones, que precisamente es la otra persona jurídica, en particular en la cual ponemos el foco de atención. Hacemos el zoom, digamos, con terminología fotográfica. ¿Sí? Ven ahí, entonces hay una parte general y luego una parte especial. Y en la parte especial se regula asociaciones. Ahí entre medio están las simples asociaciones, no les quise embarullar, pero sépanlo. Y en este capítulo 3 están las fundaciones. ¿Está? Bueno, capítulos 2 y 3 lo vamos a estudiar en la 12. Pongamos ahora nuestros esfuerzos, ¿sí?, cognoscitivos, de estudio, de reflexión, en el capítulo 1. Persona jurídica, parte general. ¿Sí? Vamos para atrás entonces. Acá hay mucho de codificación, de texto escrito, como para ir entrando en la temática. Después vayamos a los libros, comentarios, lo que como profesores vamos diciendo. ¿Sí? Yo un poco quiero ser una guía para que ustedes vayan entrando a la lectura de código. Acá, a empezar a leer. ¿Sí? Vean. Antes de entrar en esa clasificación doctrinaria que lo es de los elementos de toda persona jurídica, vayamos a esto otro. Artículo 145. ¿Quién lo lee? Es cortito. No se va a cansar el que lo lee. Las personas jurídicas son públicas o privadas. Bien. Está entonces clasificación bajo el criterio legal. Ya lo tenía don Vélez. Lo reitera el código, según ley 26994, permite dividirlas en personas jurídicas públicas por un lado y por otro lado las personas jurídicas privadas. ¿Sí? Ya tenemos el concepto. ¿Cómo era que definíamos a las personas jurídicas? ¿Quién lo dice? Son los entes con aptitud. Ahí está. Esas dos palabritas, tac, tac. Ente con aptitud, ¿para qué? Adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Y quién le da esa aptitud? Y ahí enganchamos el tercer elemento del concepto. El ordenamiento jurídico. Eso. ¿Está?
Esa es la manera de ir estudiando conceptos para que por ahí la memoria, que es como la memoria de un celular o una computadora, no explote. Hay que ir razonando, ir enganchando así técnicas de memotecnia, como siempre suelo decir, para hacer más llevadero el estudio, si no es un plomo, digamos. Volvemos a rearmar el concepto, entonces, ¿qué es una persona jurídica? Es un ente al cual el ordenamiento jurídico le otorga la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones para cumplir con para que, por objeto último, y sus fines. eso, para que cumpla su objeto y cumpla sus fines de su constitución. ¿Está? Para eso. Entonces ahí tenemos el concepto de persona jurídica. No se olviden esto que lo hablamos, digamos. Está en la norma de cuestión de memorizar, pero qué mejor que estudiarlo con sentido lógico, ¿sí? De consecuencia, ¿sí? ¿Cuáles son las personas jurídicas? En el criterio legal van a encontrar ahí, lo pedimos en la bolilla 11, públicas y privadas. Vamos al 146, a ver quién lo lee. Se va a cansar un poco más porque es más largo. 146. Vamos a algunos de los que no leyó en todo el año. Lo de la página 2 o 3 del Zoom. Vamos. No yo puedo leer si alguien nos anima. Aida, vos ya recontra colaborar. Leo yo. Vamos. Artículo 146 son personas jurídicas públicas. A, el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter. B, los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. C, la Iglesia Católica. ¿Está? Entonces, en algún momento les tocará, si vienen a esta bolilla por elección o por pregunta derivada, hacer el enunciado de personas jurídicas públicas. ¿Sí? Básicamente, ahí no se olviden. Estado, en sus tres órdenes, nación, provincia y municipio. ¿Sí? Aparte tienen a Cava. ¿Qué es Cava? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, ¿y qué les parece Cava? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿se parece más a un municipio o a una provincia? Esto lo van a hablar con los profes de constitucional el año que viene. Una provincia más. Provincia, profe. Tiene, parece, las potestades de una provincia. Después lo definen. Yo no quiero anticipar, no tengo el conocimiento de derecho constitucional como para ser terminante al respecto, pero háblenlo después con los profes. Bueno, entonces no se olviden, nación, provincia, municipio. Aparte Cava, porque es un híbrido. La Constitución Nacional, ¿cuál fue la reforma? A ver si nos ubicamos en cuanto a cultura jurídica. ¿Cuál fue la reforma de la Constitución? ¿Qué año? 1853. No, ahí entró en vigencia. La original. ¿La del 94, profe? 1994, sí. ¿Durante el gobierno de quién? De Menem. Patilla Menem. ¿Y con quién había pactado Menem para que se haga la reforma? No sé si alguna vez leyeron algo de historia política. Con Alfonsín. Con Alfonsín, que era por entonces el líder político de la UCR. ¿Y qué es lo que logró Menem? Fundamentalmente con la reforma del 94. No sé si los demás saben o conocen. La reelección, profe. Exacto, la posibilidad de reelección presidencial, al menos por un mandato. Bueno, ¿a qué es lo que voy entonces? Esto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires surge con la Constitución del 94. ¿Sí? Ese estatus de ciudad-estado, les gusta decir a los profesores de constitucional. Nación, provincia, municipio, Cava. ¿Qué más? Entidades autárquicas. Preguntaban hoy, Facundo era, ¿no?
qué son las entidades autárquicas? ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Y qué son? O algunos ejemplos de entidades autárquicas. ¿Conocen? No son los partidos políticos, aclaro. Anoten. La municipalidad puede ser, profe. No, la municipalidad entra en municipio, es estado. ¿Qué pasa con una autárquica? Profe, no son las entidades que se desprenden del Estado. Exacto, son desprendimientos del propio Estado, pero tienen su propio presupuesto. Sus propias decisiones puede ser, profe. ¿Cómo? Y pueden tomar algunas decisiones Bueno, aparte del resto del Estado. Sus directores, en teoría, tienen independencia política y económica. ¿Sí? Supongan, la FIP, Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? ¿Está? Las universidades nacionales entran en ese estatus. ¿El Poder Judicial, profe? No. 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 Vean, y después hay una fórmula todo comprensiva y demás organizaciones que en la constituidas en la República que el ordenamiento le atribuya tal carácter. Entonces quedará librado a que el legislador, que el poder legislativo de nación, provincia o municipio, cree un órgano. Supónganse crea un banco municipal en Posada. No lo tiene. Posada no lo tiene. Les cuento que Rosario, ¿sí? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí tienen bancos municipales. Si algún día se crea un banco municipal en Posada, va a ser una entidad de tal tipo. Persona jurídica pública. Bien, vamos a las personas jurídicas públicas del inciso B. ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes me dirán ustedes? Denme nombres. Brasil. República Federativa del Brasil. ¿Quién más? República del Paraguay. Oriental del Uruguay. Del Uruguay. Bien, Estado extranjero, cualquier Estado extranjero, nuestro propio Código Civil lo reconoce, ese estatus de persona jurídica pública. ¿Está? Médicos Sin Fronteras, profe, puede ser una organización. Y desconozco, pero difícilmente sea calificado como persona jurídica pública. Me gustaría leer un poco, no quiero ser terminante al respecto. No sé de dónde proviene esa organización. Pero a nivel internacional, puede es ser. Internacional, pero no sé si es pública, ¿eh? No quisiera jugarme al respecto. Si fuera un desprendimiento de ONU, concluiría que sí. Pero no soy terminante al respecto. Vean, y después el inciso B habla de organizaciones a las que el derecho internacional público es una materia que ustedes van a estudiar el año que viene. Falta poco ya, ahora unos meses, ya van a estar en segundo año. Van a estudiar Derecho Internacional Público. Acá entra lo que mencioné hace una media hora atrás. OEA, ONU, ¿sí? Unión Europea, Mercosur. Son personas jurídicas públicas internacionales. No me animo a aseverar esto, pregunta la compañera de Médicos Sin Fronteras. Inciso C. No cualquier iglesia. La Iglesia Católica es persona jurídica pública. ¿Está? Vamos ahora al 148. Estamos en esta cuestión de clases de personas jurídicas. Las hay públicas y las hay privadas. ¿Sí? Vamos a las privadas. ¿Quién lo lee? Que tenga pulmotor porque es largo. El artículo 148, profe. Exacto. Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Bien, perdón que te corte. Ven ahí como el 148 inciso C aglutina a todas las demás iglesias. Solo la Iglesia Católica es persona jurídica pública. ¿Se entiende? Las demás comunidades aglutinadas bajo algún ente personal son personas jurídicas privadas. ¿Se entiende eso? Por favor, remárquenlo
para no generar equívoco, de que cualquier iglesia, ¿sí?, o confesión o credo sea considerada pública, solo la católica, en la República Argentina. Sigamos. F. ¿Quién sigue? Las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad normas de funcionamiento. Ven ahí como el 148, inciso letra I, trae también una formulación genérica, ¿sí?, como para comprender de aquí en el futuro, desde la época de sanción del código según ley 26994, a otras especies de personas jurídicas privadas. Pregunto, por ahí lo conocen, ¿qué es esto del consorcio de propiedad horizontal? ¿Conocen? ¿Les suena a algo? Creo que son los pasillos de los departamentos y los baños, ¿puede ser? Tiene algo que ver con eso, pero no es que son. Se refiere en todo caso a una persona jurídica derivada de qué. ¿Alguno no vive en edificio acá en Posada o en alguna localidad del interior? Creo que se refiere a las personas que se encargan de la limpieza dentro de un edificio. ¿Ninguno de ustedes paga expensa? ¿Alguno por ahí alquila algún depto en Posada? Y el locador, o sea, el dueño del depto a ustedes les cobra alquiler y después les cobra expensa. O les dice a ustedes, vayan y paguen del 1 al 10 la expensa al consorcio de propiedad horizontal. ¿Pero qué es esto de propiedad horizontal? Porque yo digo oralmente propiedad horizontal y hago este dibujo. Un dibujo vertical. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la propiedad horizontal? Salgo un ratito. Que se dividen los gastos en este caso en cuanto al agua, por ejemplo. ¿Y por qué hablamos de propiedad horizontal y yo hago un dibujo vertical? Por un edificio, profe. Es un edificio. Propiedad por planos. ¿Sí? Los planos son horizontales. Profe, Perdón, Jessica, vayan anotando. sí, yo, profe, ¿puede ser que tenga que ver con el fiduciario o alguien como que reglamenta las Eso es otra cosa. Eso las es personas que viven en el derivado, inmueble, en los departamentos? eso es derivado de un contrato de fideicomiso. Es otra cosa. Ah, pensé que por ahí tenía que ver con la regulación de Puede algo estar, puede estar de los relacionado. departamentos de la propiedad horizontal. Probablemente exista ese estado previo a que, ya les voy a contar, el derecho, la propiedad horizontal es, antes que nada, noten, un derecho real. Hablamos del derecho real de propiedad horizontal. Y ustedes que de a poquito van incorporando el universo de derechos subjetivos, ya saben dónde están los derechos reales, ¿no es cierto? Muchos expusieron en los parciales, de muy buena manera. Derechos reales, ¿qué clase de derechos son? Patrimoniales. Bien. Denme otros ejemplos de derechos reales, que pocos lo hicieron en el examen. Pocos profundizaron en las especies. Pusieron patrimoniales, son reales, personales, intelectuales, pero no profundizaron ahí. Esa era la idea. Para tener mejor nota, ¿ven? Sí, denme otro ejemplo de derechos reales. ¿Van a estudiar derechos reales en civil? Dominio. Dominio. Otro más. Condominio. Otro más. Dominio, condominio. Usufructo puede ser. Usufructo, uso, habitación. Prenda. Servidumbre. Condominio. Hipoteca. Ya dijeron condominio. Respuesta incorrecta. No, es respuesta correcta. Bien. Y no se olviden, propiedad horizontal. Propiedad horizontal es un derecho real, autónomo. Les cuento que en el año 1948 se sancionó una ley que llevaba el número 13512. ¿Sí? En épocas de presidencia del general Perón, 1948. Esa ley estuvo vigente
hasta el 1 de agosto del 2015. Era una ley especial complementaria del Código Civil. Con el nuevo Código Civil y Comercial se derogó esa ley y se incorporó al propio articulado del Código Civil y Comercial según Ley 26994. Si ustedes leen el artículo 2037 en adelante del Código Civil y Comercial, van a encontrar el Estatuto del Derecho Real de Propiedad Horizontal. ¿Sí? Fundamentalmente está dirigido para regular a los emprendimientos en altura. Ven que los edificios tienen varias plantas. A veces cada planta es un departamento en sí mismo. Es lo que se llama una unidad funcional. Pero a veces en una misma planta hay varios departamentos. Ven el quinto A, quinto B, quinto C. Bueno, pero ojo que la propiedad horizontal no solo regula a los edificios en altura. También puede haber propiedad horizontal sobre el suelo. Supongan que hay un pasillo común y luego varios departamentos a ras del suelo. Tienen una salida común a la vía pública. También ese emprendimiento inmobiliario puede estar regulado por propiedad horizontal. ¿Para qué existe el consorcio? El consorcio es una persona jurídica que en algún momento van a estudiar que tiene órganos, principalmente administrador y asamblea. Y la asamblea está conformada por los copropietarios, es decir, por los dueños de los departamentos. ¿Sí? Esto es lo que, imagínense, no sé si alguno de ustedes alguna vez vivió en Buenos Aires. No hay, digamos, mayor chismorreo que una reunión de consorcio. Imagínense un edificio de 20, 25 pisos con 70, 80 departamentos. ¿Sí? Tiene que haber una reunión de consorcio. ¿Para qué se reúne el consorcio? Para decidir algo. Por ejemplo, vamos a pintar el edificio. ¿Sí? O vamos a despedir al portero. ¿Sí? Vean, ¿qué es lo que es la expensa que uno tiene que pagar en un edificio? Es para solventar los gastos comunes. Por ejemplo, la luz del pasillo, la luz del ascensor, ¿sí? Esos gastos de pintura, de mantenimiento, del sueldo y seguridad social del portero. ¿Se entiende? Eso es lo que uno paga cuando paga expensa. ¿Quién lo recauda? El órgano administrador. Hay un administrador del consorcio. ¿Sí? Y desde el año 2015, el consorcio tiene un reconocimiento normativo de que es persona jurídica. Entonces el consorcio es una persona jurídica. No se olviden esta fórmula que vuelvo a reiterarles. Enteramente distinta de cada uno de los miembros que la integran. ¿Sí? Es una persona jurídica distinta. Supongan, podrá existir el consorcio del edificio Puerta Real, Roque González 840 de Posada. Así se llama. Como persona jurídica que es, tiene que tener un nombre. Vayan sabiendo que las personas jurídicas tienen atributos de la personalidad. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Persona humana. Hablemos. Nombre, domicilio. Hay 3 que están en la 10, ¿no? Vamos a ordenarlo. Lo estudiaron con Francisco. Domicilio. No, nombre. Vamos al orden del programa. Capacidad. Está bien, pero vamos a lo de las 10 para que salga más sistemático. Nombre. Estado. Estado. Domicilio. Domicilio. Y de ahí hacemos un retro flashback y vamos a las 7 y agregan ¿qué? Capacidad. Capacidad, Sí. y después hacemos un adelantamiento, un forward. ¿Sí? Vamos más adelante y estudiamos la 13. La 14, perdón. ¿Y qué es la 14? Patrimonio. Patrimonio. Ahí están los 5 atributos. Nombre, estado, domicilio. Hacemos el retro y vamos a capacidad. Hacemos el forward, vamos para adelante. La 14, patrimonio. Uno de esos atributos no lo tiene la persona jurídica, por lógica consecuencia. ¿Cuál? El Estado civil. El Estado. No, el Estado a secas. Porque no se olviden que la palabrita Estado tiene distintas acepciones. Una de ellas es referida al Estado civil.
¿sí? Soltero, casado, divorciado. Pero no se olviden que Estado en general, ¿qué es lo que es? Una particular manera de ser o estar frente Derecho. al derecho. ¿Está? Es muy parecido allí con la noción de situación jurídica. ¿Sí? Bueno, ¿a qué es lo que voy? Lo vamos a profundizar, ya estamos cerrando el bloque de la clase de hoy. ¿Sí? Las personas jurídicas tienen atributos. ¿Sí? Nombre, estado no, domicilio, patrimonio, capacidad. Pero acá yo les quiero hacer una llamada de atención. Ojo con la capacidad de las personas jurídicas. Y vayan anotando lo que les digo. Es una pauta importante que se lleven de esta primer clase de personas jurídicas. Ojo con la capacidad de las personas jurídicas. Porque funciona de una manera diametralmente opuesta a la capacidad en las personas humanas. ¿Cómo funciona la capacidad en las personas humanas? Que hay incapacidad de ejercicio, pero no de derecho. Está bien, eso está bien, es correcto. Pero en general una persona humana puede hacer todo aquello que le está Que permitido. sea lícito y que tenga por fin inmediato. No, el fin inmediato no viene por ese lado. La persona humana puede realizar todo aquello que no le sea vedado, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en materia de la capacidad de los menores, ¿no? Que ven que hay aspectos puntuales que tienen vedado, a pesar de que van adquiriendo una progresiva capacidad, ciertas cosas les está vedado hasta que van llegando a un segmento de edad en creciente, digamos. Ojo que la persona jurídica funciona al revés. La persona jurídica solo puede hacer aquello que está expresamente permitido, o por su propio estatuto, o por alguna legislación. Ese es el llamado principio de especialidad. Anótenlo. No puede hacer nunca más allá de lo que ha sido autorizada por su propio estatuto. Entonces, digamos, obvio, ustedes están en un primer año, están todavía muy lejanos a tener en sus escritorios, que algún día van a tener en sus estudios jurídicos, pero bueno, digamos, vayan creyéndosela ya de a poquito. En algún momento ustedes van a leer estatutos de asociaciones, de fundaciones, de sociedades, de las que antes llamábamos comerciales. Entonces uno tiene que ver a ver qué es lo que puede hacer tal persona jurídica. ¿A qué es lo que voy? Una fundación, supongan. Fundación, qué sé yo, Medicina de Misiones, que tiene por objeto la profundización de estudios en materia de hematología, por así decirlo. ¿Sí? A tal fin podrá adquirir instrumental para profundizar los estudios, brindar estudios medicinales a sus asociados o adherentes. Supongan, esa fundación puede dedicarse a comprar alguna máquina medicinal y revender, por así decirlo, y con ese lucro. ¿Me entienden el planteo que les hago? ¿Esto sería usufructo, profe? No. ¿Para qué existe esa fundación? ¿Cuáles son? Y ahí los llevo a la fórmula que utiliza el código. ¿Cuáles son los fines de su institución? ¿Para qué la crearon los fundadores? ¿Se entendió o fui muy complejo en el planteo? No, se entendió, se entendió. Esa fundación se la ha creado para profundizar los estudios medicinales, para
sea para digamos, los profesionales o, digamos, los pacientes que puedan, qué sé yo, realizarse un estudio. Pero esa fundación no se hizo para comprar y revender aparatos medicinales y con ese margen de ganancia obtener un lucro. ¿Se entiende? Las personas jurídicas, cada una tiene bien delimitadas para qué existe. ¿Sí? Generalmente estas personas jurídicas privadas, y eso deben anotar también que estudiamos en parte general, asociaciones y fundaciones, no tienen una finalidad lucrativa. La gente que las ha constituido no las ha constituido para ganar plata. Tienen un propósito para el bien común. Eso, exacto. No está mal ganar plata. ¿O ustedes piensan que es pecado ganar dinero? No, está perfecto. Ahora bien, no utilices el ropaje, la estructura jurídica de una asociación o fundación para ganar plata. La asociación o la fundación es para brindar un bien a la sociedad, lo cual implica que hasta se le puede cobrar una cuota, como ustedes mismos ven, como alumnos tienen que pagar una cuota para acceder a los estudios, pero de otra manera no podrían estudiar, al menos ahora hay varias ofertas académicas en la ciudad. Pero a lo que voy, las asociaciones y fundaciones deben perseguir, y de a poco vayan familiarizándose, un objeto que no sea contrario al bien común. Esa es la nueva fórmula. Lo vamos a profundizar en la próxima clase. Si uno quiere ganar plata, tiene que constituir sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. ¿Está? Y ahí no es que está vedado. Ahí la gente conforma estos ropajes jurídicos para llevar adelante una actividad empresarial, comercial, para ganar plata. Nadie trabaja generalmente de manera desinteresada. Precisamente, si va a haber un desinterés en la actividad, quizás lo sea a través de un trabajo solidario o desinteresado en una asociación. La mayoría de las veces, y alguna que otra vez a través de un ropaje de fundación. ¿Sí? Es como que ustedes van a ir advirtiendo cómo cada persona jurídica se la constituye para algo en particular. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, las asociaciones y fundaciones es fundamentalmente para colaborar con el bien común. ¿Sí? Sin embargo, si uno quiere ganar dinero y ese dinero repartirlo, si nos va bien, o si hay pérdidas, soportar las pérdidas, como dice la propia Ley General de Sociedades, hay que constituir sociedades, de las que antes llamábamos comerciales. ¿Sí? Y cierro, digamos, como para dejar el interés de la siguiente clase. Sé que hay algunos que ya tienen que retirarse sobre la marcha, pero hablamos 2 minutitos más, como para que vean qué interesante lo que viene en la clase que viene. Vamos a terminar la parte, digamos, general, la 11, y ya vamos a empezar a hablar de asociaciones y fundaciones. Y ahí nos vamos a meter en este interesante tema de que, obviamente, ustedes a un nivel de primer año de abogacía, pero vuelvo a reiterar, vayan creyéndosela, ya como estudiantes de a poquito como que quieren empezar a aplicar las normas que van estudiando, que no les quede tan lejano, digamos, lo que estudian. Vamos a empezar a estudiar cómo en la jurisprudencia argentina, ¿qué es lo que es la jurisprudencia? A ver, ¿qué habíamos hablado en las bolillas iniciales? Conjunto de fallos, ¿cómo la definíamos? De los tribunales, concordante. La decisión de los tribunales. Eso. Entonces, vamos a ir viendo cómo la jurisprudencia de los tribunales fue delineando el concepto de bien común. Porque ya el viejo código de Don Vélez decía que las asociaciones civiles y las fundaciones tenían que tener, en la vieja fórmula, por principal objeto el bien común. Eso decía el viejo código de Vélez, que estuvo vigente hasta el 31 de julio del 2015. Luego vino la ley 26994, que con una, digamos, un reciclaje de esa fórmula estableció que, como para no complicarse tanto, que las asociaciones o las fundaciones tienen que tener por objeto una finalidad que no contraríe
el bien común. Es una fórmula un poquito más laxa, como que le da una posibilidad al intérprete. ¿Por qué? Y esto vayan anotando, porque tanto las asociaciones como las fundaciones, no se olviden, necesitan autorización estatal para funcionar. Es el Estado el que las habilita a funcionar. Entonces, en definitiva, hay un funcionario del Estado que dice, a veces hasta de manera discrecional, tal o cual asociación o fundación persigue o no una finalidad de bien común. Y así es como la jurisprudencia argentina, a lo largo de casi 40, 50 años, fue evolucionando. ¿En qué se entiende por bien común? Lo hablamos la clase que viene. Pero ahí hubieron unos casos muy importantes. Por ejemplo, el de Comunidad Homosexual Argentina. El de la Asociación Argentina de Swingers. ¿Sí? Y también de la Asociación por la Lucha de la Identidad Travesti y Transexual. Se ponía en tela de juicio si el objeto que perseguían esas asociaciones era acorde con la noción de bien común. ¿Sí? Generalmente cuando iban ante el órgano estatal que debía otorgar la autorización, le denegaban. Entonces los miembros de esas asociaciones luego iban a la justicia. La clase que viene vamos a estudiar cómo fallaron los jueces. ¿Sí? Dejo, digamos, el anticipo como de motivación para la siguiente clase. ¿Alguna preguntita? Profe, le consulto. Vio que usted dijo que para promocionar tendríamos que saber todas las unidades aunque no le hayamos dado. ¿Será que ustedes pueden subir los powers para ir preparando así? Bueno, como la a ver, unidad? eso fue un simple anticipo de cómo fue la modalidad el año pasado. Este año no lo hemos hablado, pero tradicionalmente, este es nuestro segundo año que nos encontramos con un régimen de promocionalidad. Históricamente antes aprobaban 1 o 2 parciales y iban a final. Se entiende que el que promociona la materia sabe todo. ¿Sí? Van a ver que a fin de año, digamos que es el 10, 12 de noviembre, vamos a terminar de dar todos los temas en clase. Pero el parcial seguramente será tercera o cuarta semana de octubre, quizás antes de que se termine de desarrollar todo. Pero bueno, sí, yo le voy a comentar a la profesora Amanda, como para que cada uno vaya subiendo la temática, como para que tengan una guía más aproximada, sin antes haber todavía pasado por la clase, que ahora será presencial desde la semana que viene. ¿Otra preguntita? De lo hablado, ¿están más cercanos al mundo de personas jurídicas? ¿Sí? No es tan distante. Eso es lo que, un poco el desafío que como cátedra tenemos. A ver, leo chat y ahí sí ya me bajo de la grabación. Creo que son todas cosas viejas. Almada se había retirado hoy pronto. Y Galarza, que anunció su presencia. Bueno, estamos, gente. Yo corto y después, bueno, enviaré esta última clase como clase grabada. Después ya serán todas presenciales. No van a tener el resguardo digital de... Así que van a tener que hacer buenos apuntes en clase. ¿Sí? Nos vemos, gente. Chau, chau. Gracias, profe, muchas gracias. No se olvide de ponerme asistencia, profe, por favor. ¿Tu apellido, Galarza? Sí. Considerado. Gracias. Chau, chau.